¿Qué tal, amigos? Bendiciones. Aquí Iván Restrepo con ustedes en este bendito sábado, con el deseo de llevarles una palabra de bendición, digamos que una clase a nivel de instituto bíblico, y espero pues que sea del agrado de todos ustedes. Así que deseamos pues que nuestros hermanos se vayan uniendo poco a poco, aquellos que quieran sacar de su tiempo para conocer enseñanzas productivas acerca de la Biblia. Así que si usted dispone del momento, del tiempo, estaremos iniciando en unos breves minutos. Vamos aquí a preparar nuestro micrófono para poder tener una mayor transmisión. Deseamos que este día sea un día de mucha bendición en el cual usted pueda aprender algo nuevo acerca de la bendita y poderosa palabra del Señor. Tengo unas preguntas que me hacen los oyentes y deseo en esta ocasión leérselas para poder captar alguna información. Mire, aquí hay personas que me preguntan lo siguiente: ¿por qué razón los testigos de Jehová enseñan que el reino terrenal ya está en la tierra? ¿Y por qué razón hay predicadores que también enseñan lo mismo, que el reino está en la tierra? Este es algo que vamos a descifrar en esta mañana. Aquí hay otra pregunta interesante: ¿cuántos tipos de reinos hay? ¿Será que hay muchos reinos? Esta pregunta nos la hace Sofía. Bendiciones, Sofía. Y mire esta otra pregunta: ¿por qué cuando dicen vénganos tu reino, quieren dar a entender que ese es un reino terrenal? Esto fue una oración que nos enseñó nuestro Señor: vénganos tu reino. O sea, venga el reino de arriba hacia abajo. Definitivamente no quiere decir que se va a transformar, que porque viene de arriba hacia abajo se va a transformar en un reino terrenal. En una ocasión me contaba una señora, una hermana de la iglesia, que una persona estaba enseñando algo así: la mujer del reino es la que tiene carro, la mujer del reino es la que tiene esposo, la mujer del reino es la que tiene dinero para ir al salón de belleza. Y entonces esta hermana levantó la mano y dijo: hermana, mire, yo ni tengo esposo, ni tengo carro, y apenas pude comprar un champú para venir aquí a la actividad. Entonces, si yo no soy del reino, entonces yo soy del diablo. Oiga, hubo un silencio sepulcral. Estas cosas ocurren y nos avergüenzan precisamente por no tener una visión clara de lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Vamos a ver qué significa saco roto. ¿Quién nos habló acerca del saco roto? Un hombre llamado Ageo. Se los leo. Dice, Ageo capítulo 1 versículo 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea que ese término de saco roto viene de aquella época. Increíble, ¿verdad? Porque estaban haciendo muchas cosas y en realidad no veían la respuesta de su vino, de su fruto, de sus animales. Porque era un trato de Dios.
Eso es lo que le muestra a Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, porque en ella mi voluntad será glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Ellos temieron porque Ageo les dijo un soplo de Dios, imagínense, esto puede hacer que la casa esté desierta, y por eso detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos en un soplo de Dios. Y Dios mismo dice a través de la boca de Ageo, llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y despertó Jehová, en el versículo 1:14, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Que el Señor añada mucha bendición a través de esta palabra. Así que queremos dar respuesta pues a la situación que refiere en cuanto a asuntos del reino. Ageo está observando dos casas. Está observando la casa de los judíos que habían descendido de allá de Persia, del norte hacia el sur, que traían algún dinero y que ahora están adornando sus casas, pero Ageo observa que la casa de Dios, el templo de Dios, está completamente en ruina. Deseamos que con esta escritura usted pueda entender la posición de Ageo, qué era lo que estaba ocurriendo en aquel momento, y también pueda entender por qué hay algunos que recogen poco y siembran mucho. También podamos entender por qué razón Dios produce la comodidad, pero también puede producir la incomodidad, que fue lo que ocurrió en este caso. Y también entendamos por qué la Biblia habla de que la gloria postrera será mayor que la primera. Porque Ezequiel hizo un parangón allí entre la construcción del templo de Salomón y las ruinas que han quedado ahora bajo el mandato de un gobernador llamado Zorobabel. Entonces, Ageo hace este descubrimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros analizamos al pueblo israelita, desde el momento que Jesús comienza a predicar, ellos tienen una mentalidad terrenal, ya que esto estaba plasmado en la ley, que el pueblo tenía que obedecer porque en un futuro venía la reconstrucción de Jerusalén y solamente la obediencia los podía llevar a ese estado. La infidelidad los iba a apartar. Entonces, como hubo desobediencia, ellos necesitaban ejércitos para pelear con los sirios, con los asirios, con los babilónicos y en fin. Entonces la mentalidad de ellos se tornó en una mentalidad de tipo terrenal, que necesitaban ejército para defenderse. Entonces Ageo está observando esta situación, ya ha pasado toda esta historia del cautiverio, ahora ellos regresan, ellos están viviendo una bonanza, no hay enemigos en esos momentos, pero eso no quiere decir que la casa de Dios la vamos a dejar descuidada. Entonces, Ageo es usado por Dios para decirle al gobernador del pueblo, tienes que despertar. Imagínense que el sacerdote estaba vistiendo vestiduras mundanas, viles, dice la Sagrada Escritura. Y resulta ser que el propio pueblo estaba en un adormecimiento de tipo espiritual. Y entonces Ageo utiliza la frase, mi casa está desierta, cuando habían responsables en ese momento. Entonces aquí observamos un grado de comodidad, y esa comodidad estaba fundamentada en un reino terrenal.
Porque si tú adornas tu casa, si la pintas, si la arreglas, si traes buena comida a tu casa, si tienes una bonita ropa para entrar y salir de tu casa, eso es comodidad, y era el pensamiento terrenal que tenía Israel. Entonces Ageo comienza a pronunciar un juicio en el cual Dios dice: disiparé su casa. O sea, quitaré sus comodidades. Entonces Dios vino y detuvo la lluvia, el fruto, el trigo, el vino, y lo más importante, el trabajo de nuestras manos. Miren, tanto la Iglesia católica como la Iglesia protestante se sostienen del trabajo de las manos de los feligreses. Partiendo por ahí, eso es un motivo para enseñar dentro de las congregaciones. Queremos extender el reino de los cielos, pues hay que decirle a los hermanos que salgan a trabajar, a producir. El trabajo va a traer una buena alimentación a tu casa, va a traer escolaridad a tus hijos, va a traer un bienestar, van a traer riquezas materiales, pero Dios dice que no debemos arraigarnos a estas cosas. Entonces, la mentalidad del judío era que si él honraba al papá y a la mamá, él tenía derecho a recibir prosperidad de Dios. Eso es lo correcto que tenemos que enseñar hoy día. El judío entendía que si Dios bendecía el trabajo de sus manos, él tenía derecho a recibir prosperidad de Dios. Y el judío entendía que si él atendía a la viuda, al huérfano, al extranjero, al desamparado, él tenía derecho a recibir prosperidad de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar hoy día para que las personas tengan prosperidad. Porque si les enseñamos otras cosas, van a recoger en saco roto. Vamos entonces a acumular una serie de personas que utilizan pragmatismo religioso, cosas prácticas, para recibir la prosperidad de Dios y la bendición de Dios. Y vamos a encontrar muchos hermanos, como decimos aquí en Panamá, pechugones, y hermanas pechugonas, por este tipo de enseñanza. El producto de una bendición en la vida del ser humano es el trabajo. Y aquí el trabajo fue afectado por Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios quería que atendieran su casa, porque la casa de él, o sea, el templo, estaba completamente desierta. Entonces Ageo se pone a pensar, pero Dios nos ha permitido venir con bendiciones para la tierra de Jerusalén, y tenemos el templo descuidado. Ahí no se ofrendaba en el templo, no se diezmaba en el templo, no se pintaba en el templo, y ellos lo hicieron porque Ageo prácticamente los enjuició, pero lo hicieron de mala gana. De hecho, el templo se quedó a medio construir, utilizaron excusa de que los árabes los estaban amenazando, y Dios tuvo que utilizar entonces a hombres como Nehemías para finalizar entonces la reconstrucción de la ciudad de Israel. Entonces, cuando Dios detiene la lluvia, el fruto, el trigo y todo eso, se produce una condición. ¿Y esa condición cuál es? Que la comodidad comienza a desaparecer. Y Dios es experto dándonos comodidades, pero Dios también es experto incomodándonos. Y solo con un propósito, de no descuidar la casa de Dios. Entonces, ¿cuándo descuidamos nosotros la casa de Dios? Cuando hay mucho afán. Allí comenzamos a sembrar mucho y comenzamos a recoger poco, como dice la Sagrada Escritura. Entonces, de repente, no entiendo que eso está pasando, que no le estoy dedicando tiempo a Dios, al estudio de su palabra, a las doctrinas correctas, y entonces se produce una escasez, hay como un alto. Entonces comienzo a renegar, me pongo enojado con mis líderes, con mi pastor principal, porque le echo la culpa de que él no está orando por mí, para que la bendición caiga en mi vida. Me molesto con otros líderes, comienzo a renegar y comienzo a rechazar a Dios sencillamente porque Dios hizo que cesara la sementera.
Entonces esto fue lo que ocurrió en la época del profeta Ageo. Entonces Ageo descubre que el espíritu del gobernador, el espíritu del sacerdote del pueblo y el pueblo mismo están precisamente en un adormecimiento, viviendo ese tipo de comodidad. Entonces Ageo es utilizado por Dios para que la mente de ellos sea destapada prácticamente, para que venga una visión nueva. Y esto lo vemos en Lucas 24, cuando aquellos hombres están caminando con Jesús. Ellos no saben que Jesús ha resucitado, pero cuando Jesús parte el pan, ahí es donde el corazón de ellos ya venía ardiendo y Jesús desaparece frente a ellos. Y uno se pregunta con el otro, este es Jesús de Nazaret. Y entonces el entendimiento comienza a ser despertado. Así que dice la Biblia que Ageo fue utilizado por Dios para despertar el espíritu precisamente de este gobernador llamado Zorobabel. Entonces, hay algo muy curioso que Ageo pregunta, ¿hay alguno aquí que conoció o oyó acerca de la gloria de Salomón? Porque la gloria postrera, la última, será mayor que esa primera que nosotros pudimos vivir o observar. Definitivamente que algunos de ellos solamente habían escuchado acerca de eso. Pero ¿de qué está hablando precisamente Ageo? Ageo está hablando que la gloria postrera era la esperanza de Israel, que un Mesías defendiera a Israel desde las naciones. Y Ageo, y también lo hizo Zacarías, era precisamente que había que preparar ese momento porque el Mesías entraría a ese templo, algo que se daría mucho más adelante, y eso está representando lo que sería la gloria postrera. Entonces, Ageo está siendo utilizado por Dios con ese propósito de preparar esa entrada triunfal. Pero esa entrada triunfal la hizo Jesús en un pollino, en un animalito, y lo hizo con un cayado, como un pastor. Pero ellos dicen, este pastor ni tiene pastos, este pastor ni tiene agua, este pastor ni tiene ovejas, y nosotros que somos los pastores de Israel, miren nuestros rebaños. ¿Por qué? Porque estaban observando un reino terrenal, que era el reino precisamente que estaba en la mente del judío. Entonces no aceptaron a Jesús como su pastor espiritual. No aceptaron a Jesús sencillamente porque lo vieron en un animalito. Ellos tenían un reino terrenal en su mente, que tenía que ser un hombre como Sansón, tenía que ser un hombre como Saúl, o tenía que ser un hombre como David, que viniera a establecer un reino. Entonces, cuando Jesús les enseña a ellos, oren pidiendo, venga a nuestro reino, ellos, sí, que vengan con tanques de guerra. Bueno, no habían tanques de guerra en aquel momento, ¿no? Que vengan con un ejército y que vengan con legiones más grandes que las de los romanos. Eso era lo que estaba en su mente. Entonces, el reino que entendían los antiguos judíos, llámese levita, llámese esenios, llámese fariseos, llámese escribas, era un reino con una mentalidad completamente terrenal. Entonces, esta pregunta que nos hace esta hermana aquí, ¿por qué los testigos de Jehová enseñan que el reino ya está en la tierra? Precisamente porque Russell era de una línea adventista y él adopta esa mentalidad que tiene el judío de ese reino terrenal, y él enseña a sus feligreses que ya estamos viviendo un milenio y que ya tenemos que apoderarnos de las naciones y que ya estamos viviendo un reino terrenal. Entonces, ese tipo de mentalidad la defendieron algunos pastores de los años 60, los años 70. Otros pastores latinos lo han seguido propagando,
Y ahora mismo estamos divididos con los pastores que dicen que el reino terrenal está aquí en la tierra y pastores de sana doctrina que dicen no, Jesús dijo mi reino no es de aquí abajo. Ellos dicen sí, el reino de Jesús es de aquí abajo y hay que dominarlo. Entonces están los otros que dicen no, pero el reino de Jesús es de allá arriba, porque si Israel traía una mentalidad de un reino terrenal, Jesús se la transformó para convertir esa mentalidad en un reino espiritual. Porque imagínense si Jesús hubiera dicho sí, este pensamiento que tienen los judíos, esto de que yo tengo que ser un Mesías con un ejército, no se preocupen, ese ejército va a llegar. Porque mi reino realmente es de aquí abajo, no se preocupen, mi reino no es de mi padre, ese reino no es de mi padre, así que el reino mío está aquí abajo. No, Jesús bloqueó la mentalidad con la gracia y enseña una nueva mentalidad. Y él dice que los reinos que están aquí en la tierra, Satanás mismo le dijo, te daré todos los reinos del mundo. Pero Jesús dijo, no, esos reinos del mundo yo los voy a tener en el milenio, porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis, que les serán dados todos los reinos de la tierra. Entonces ahora mismo tú eres el Dios de este siglo, yo vengo a reinar en el mundo espiritual, ya el pecado no se va a apoderar más de mis hijos, porque hay un reino que es de mi Padre, que fue enviado aquí a la tierra y que yo lo estoy representando y que yo los voy a propagar a todo aquel que lo quiera recibir, si me recibe a mí primeramente. Entonces, la mentalidad de Jesucristo no era un reino terrenal. Es más, y usted se preguntará, pero ¿cómo es posible hombres como Pedro, con una espada, todavía me imagino que en el monte en la transfiguración de Hechos capítulo 1, estaban esos hombres prometedores teológicamente, todavía le dicen a Jesús, Jesús, ¿cuándo nos quitarás esta potestad, este reino de los romanos? En pocas palabras, ¿cuándo viene tu ejército? Porque todavía tenían en la mente que Jesús traía un reino terrenal. Entonces, ¿cuál es el peligro de enseñarle a las personas que nosotros debemos tener un reino terrenal? El peligro primeramente es lo que vemos aquí en Ageo, la comodidad. Difícilmente un rico va a entrar en ese reino espiritual de Dios. No digo que imposible. Lo contrario sería que fácilmente van a entrar los pobres. Ahora, entendemos que Jesús dijo, los pobres siempre los vamos a tener, los necesitados siempre los vamos a tener. No es de Dios que prediquemos ruina. Debemos sacar a las personas de su pobreza bajo una condición por medio del trabajo, por medio de la escolaridad, por medio del esfuerzo, pero también tenemos que decirle a las personas, ok, como pastor me pediste que te abriera puerta en esa empresa, ahora eres gerente. Pero tienes que entender que eso no es el reino. Tienes que entender que eso es pasajero. Eso es por un tiempo. Vas a alimentar a tu familia, vas a comprar un carro con aire acondicionado, vas a darle un techo, vas a tener ahorros, vas a educar a tus hijos. Y también tienes que enseñarle a tus hijos que esto es pasajero. Que de aquí a unos 10, 15, 20, 30 años, 40, ya no vas a estar en esta tierra, porque vas a participar del reino espiritual de Dios. Algunos también dicen que Jesús no habló de su venida. Sí, Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo a recompensar a cada uno según sea su obra. Si bien es cierto, imagínate, a los católicos creen en el arrebatamiento de la iglesia. Jesús no va a pisar en la tierra, se le dice que es venida de Cristo porque Él nos recibirá en los cielos y nos llevará a esas bodas del Cordero. Pero Él dijo claramente, mi reino no es comida, ni bebida, ni carros, ni casa, ni joya, ni peinados bonitos, ni sortijas. Las podemos usar, nos podemos peinar, pero ese no es el reino de Dios. ¿Por qué razón hay hombres de Dios que están enseñando
que una sortija es el reino, que un reloj es el reino, que un carro es el reino. O sea, ¿por qué enseñar? Si, oiga, hasta que se confundió Russell de los testigos de Jehová, y también se van a confundir nuestros santos hombres de Dios. Esto aquí sencillamente es algo pasajero. Entonces, eso fue lo que Ageo quiso mostrar a esa generación. Sin embargo, esa generación pudo recuperarse de ese pensamiento. Entonces, es importante que nosotros entendamos y llegamos a la siguiente conclusión. Cuando Ageo observó que el sacerdote Josué decidió ponerse sus ropas reales y el gobernador decidió entonces la reconstrucción del pueblo, es porque se produjo un momento de decisión. Entonces, tú tienes que decidirte. ¿Voy a seguir el reino terrenal o voy a seguir el reino espiritual? Esto no quiere decir que no vamos a pisar la tierra. Vamos a desarrollar a nuestro trabajo, nos vamos a subir en nuestro carro, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar lucha, vamos a pasar momentos buenos, vamos a comer buenas comidas, llegará momentos en que no habrán buenas comidas, estamos aquí en la tierra, lo entendemos, pero es pasajero y es terrenal. Si estamos claritos en eso, siempre vamos a entender que ahora la gloria postrera ya no es el pollino. La gloria postrera no es Jesús con el bastón como pastor, tratando de ganar ovejas en las tierras de Jerusalén. Ahora nuestra gloria postrera es la vida eterna. Algunos teólogos dicen nuestra gloria postrera va a ser la nueva Jerusalén que desciende o la época milenial. Y aún después de eso habrá una gloria postrera mucho mayor que será precisamente la nueva Jerusalén con calles de oro y mar de cristal, porque eso sí no se dice que va a estar en el milenio. Entonces estos hombres tomaron una decisión, comenzaron a levantar el templo, comenzaron a aprender nuevamente el hebreo porque se les había olvidado. Esdras les puso traductores a derecha y izquierda para que leyeran la ley. Se habló del advenimiento de un Mesías. Se hizo mucho énfasis en esta situación. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Reino terrenal es carne. Reino terrenal es comodidad. ¿Es pecado tener comodidad? No. Siempre y cuando yo entienda que ese reino terrenal y esa comodidad es pasajeras. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Las soluciones serían despertar de mi adormecimiento pensando que un reino terrenal me va a acercar a Jesucristo. Al contrario, el reino terrenal me puede alejar si me descuido. Entonces estos hombres dijeron, tenemos mayor responsabilidad. Zorobabel dijo, vamos a reconstruir verdaderamente este templo. Tenemos que soltar esta comodidad momentáneamente para reconstruir la casa de Dios, y tenemos que retomar aquellas cosas que decían la Torá en el pasado de que vendría una gloria postrera. Entonces estos hombres hicieron caso a la palabra de Ageo. Zacarías también la pudo reafirmar, y sin embargo fue por un periodo de tiempo, porque más adelante esa historia se la puede explicar después. Esa reconstrucción se detiene porque la gente siempre entiende cuando se habla, ¿cómo? Yo le pregunto a los estudiantes, ¿y cómo fue la reconstrucción de Jerusalén? Ah, con Nehemías. ¿Y qué pasó con Zorobabel? Eso fue antes. ¿Qué pasó con el sacerdote Josué? Eso fue mucho antes. ¿Sabía usted que fueron 3 expediciones? Ya cuando Nehemías encontró, ya el templo estaba reconstruido. Cuando Nehemías vino, ya nada más lo que le tocó fue los muros. Y ya vino casi al final. Ya Zorobabel se convirtió en una punta de flecha. Entonces, eran 3 cosas que habían que trabajar: la ciudad, el templo y los muros. Y como prueba de ellos,
ese lugar donde los judíos se pegan en la frente es precisamente ese muro en ruinas que destruyeron los griegos y aquellos vándalos. Hay una prueba fehaciente de que esos muros existen hasta el día de hoy, pero están en la tierra. Es terrenal. No confundas lo terrenal con lo espiritual. Cuando Jesús enseñó a decir, vénganos tu reino, sí, era el reino del Padre encabezado por Jesús, verbo hecho carne aquí en la tierra, pero no quiere decir que se iba a transformar en un reino carnal. Seguía siendo el reino de su Padre, nada más que aquí en la tierra. Y Jesús aclaró esto de una manera muy tácita. Al lugar donde yo voy, vosotros no podéis ir, pero por un periodo de tiempo. Pero sí estará guardado ese lugar allá arriba, no aquí abajo. Y lo aclaró de una forma sorprendente, para que usted ahora le esté enseñando a las personas que todo está aquí abajo y que aquí están todas las soluciones, y querer tapar el sol con una mano, como los testigos de Jehová. Aquí en la tierra hay una gran felicidad. Si usted escucha un ladrón por ahí, una cosa por ahí, eso no es nada. Aquí ya estamos viviendo el paraíso. No, hermano. La Biblia es clara que hay un Dios de este siglo que está operando sobre los hijos de maldad. Pero bueno, dice la palabra de Dios, al buen entendedor, pocas palabras. Hace poco se murió un hombre de Dios que no sé si era de Dios o qué, pero él decía, Jesus coming, Jesús viene, this is not the message. Y se ponía bravo, ese no es el mensaje. ¿Cómo el mensaje no va a ser que Cristo venga? Y él dice en ese video, don't predicate that, pastor, que los pastores no prediquen eso. Y era un hombre súper apóstol, con avión y todo lo demás. Y ese hombre llegó a decir que Jesús era un discípulo de Cristo. No digo el nombre para no herir susceptibilidades, pero dejó muchos discípulos. Créame que sí. Entonces, yo sí le digo, amado hermano, tenga mucho cuidado con todo lo que usted escucha en internet. No todo lo que brilla es oro. Y entienda que realmente sí hay que predicar la venida de Jesucristo y que no estamos viviendo el principio de dolores. Ya el principio pasó con Perpetua, con Révoca, con San Ignacio y con toda esa gente que mataron con estampidas y con osos hambrientos. Ese era el principio de dolores allá por los albores del primer siglo. Nosotros ahora ya estamos viviendo el final de los últimos tiempos. ¿Cómo la ve? Ya estamos a la vuelta. Es cierto que Gog, no Gog y Magog, Gog de Magog, Gog el rey, Magog la región. Es cierto que no es el presidente que está ahora mismo, pero ya eso se está armando, porque dice que de los 4 puntos de la tierra vendrán para atacar a Israel. Así que todo eso se está preparando. Entonces, porque la mentalidad del reino terrenal sigue. No crea que eso se detiene porque yo le estoy dando este mensaje. Así que ánimo, hermanos, y conviértase en una persona investigadora de la sana doctrina y no se deje embaucar, como decimos acá en Panamá. Dios le bendiga a todos los amigos de todas partes del mundo. Bendiciones.